En este video les voy a presentar la diferencia entre una cadena alimenticia o cadena alimentaria y una red trófica, y un pequeño análisis sobre el tema del flujo de energía en los ecosistemas. Si analizamos un ecosistema, debemos representarlo de esta manera: las relaciones que se establecen entre los distintos componentes del ecosistema. En una red trófica, fíjense, una red tiene múltiples relaciones. Ahora lo vamos a analizar. Si analizo una sola cadena, puedo representar de esta manera. Siempre en la base de esa cadena, el primero que colocamos es al productor, luego el herbívoro y luego el carnívoro. Esta es una cadena muy sencilla. De cada eslabón obviamente puede salir una flecha, que es la que me indica a los descomponedores, que son los que van a descomponer las distintas moléculas que conforman estos organismos. Van a reincorporar ese material al suelo, material inorgánico, que luego las plantas van a volver a absorber y reiniciar el ciclo también de estos minerales en el ecosistema. Entonces tenemos productor, consumidor de primer orden, consumidor de segundo orden. El productor puede ser en general en las plantas, y dentro de las plantas podemos incorporar en el ecosistema acuático las algas, los herbívoros, en este caso un ratón de campo, y los carnívoros. Y obviamente en cada eslabón entonces la relación con los descomponedores. En este ejemplo hay cadenas alimentarias, pero se demuestra la interrelación que puede haber entre distintos organismos formando una red trófica. Si seguimos un ejemplo, acá tenemos un productor, un caracol que es herbívoro, pero el caracol puede ser comido por un cuervo, por un ratón de campo. Entonces ahí tenemos dos relaciones. A su vez el ratón puede ser comido por una lechuza. Siempre la flecha me indica es comido por, es decir, esta hierba es comido por el caracol, este caracol es comido por el ratón de campo, el ratón de campo es comido por la lechuza. Eso es una cadena, pero vemos que en esa cadena también el ratón de campo puede ser comido por la serpiente. Entonces cuando empiezo a complejizar el análisis de las relaciones entre los distintos organismos, obtengo una red trófica. Es muy interesante este análisis porque cuando en algún ecosistema se produce la desaparición de alguna especie o la disminución, ya sea por la caza, ya sea por el manejo del hombre desmedido de ese ecosistema, por el uso de plaguicidas, como puede pasar en el caso de los herbívoros, ¿no? En el saltamontes, por ejemplo, puede usarse plaguicidas y disminuir en su cantidad. Entonces, lo que vemos generalmente en esos ecosistemas es que si desaparece algún eslabón de esta cadena, se provoca o una sobrepoblación de otro competidor o una disminución, como en el caso, por ejemplo, si disminuye el zorro, podría aumentar la población de conejos. Si aumenta la población de conejos, va a ejercer más presión sobre las hierbas, que es su alimento principal. Entonces así comienzan los problemas típicos de los ecosistemas. En el caso, por ejemplo, de la lechuza, que es un control biológico del ratón de campo, si la lechuza es cazada o desaparece del ecosistema por distintos motivos, el ratón de campo va a aumentar en su población. Y ahí se genera todo un desequilibrio ecológico muy importante. Aquí vemos lo mismo, pero pensándolo en términos de energía. Siempre se presenta como una pirámide de energía. En la base de esa pirámide están los productores, y aquí en este esquema se ha incorporado al mundo inorgánico, porque los descomponedores son los que regresan los componentes orgánicos, los transforman en componentes inorgánicos que están en el suelo. Esto representaría el suelo, y de ese mundo inorgánico los productores absorben a través de las raíces agua y minerales y los reincorporan a la cadena. Los productores en número siempre son mayor, en biomasa, o sea la cantidad de masa biológica que representan es mayor. Luego los herbívoros, los carnívoros vendrían en este caso. Acá al hablar de omnívoros estamos incorporando al grupo de organismos que pueden alimentarse tanto de animales como de plantas. Los carnívoros y los carroñeros. Los carroñeros están en la punta de esta pirámide. Quiere decir que a medida que nos vamos desplazando hacia la parte superior, vamos perdiendo energía, ¿sí? La energía original que habían captado los productores a través del proceso de fotosíntesis se fue perdiendo en cada eslabón de la cadena.
Por eso las cadenas no son infinitas y tienen un número limitado de componentes. Aquí vemos lo mismo, pero con un ejemplo. Una cadena simple, la energía del sol es captada por un productor, el productor es la planta, que es captada esa energía que contiene la planta, pasa al consumidor primario, que es un herbívoro. Aquí podría venir un omnívoro, por ejemplo, que se alimente del conejo, pero también se alimente de plantas. Este consumidor secundario, que es un carnívoro en este caso, y un consumidor terciario, que sería ya el último eslabón de la cadena. No puede continuar la cadena porque energéticamente de cada eslabón se va perdiendo parte de la energía. Si lo represento nuevamente como una pirámide, en la base tengo los productores, los herbívoros, los carnívoros y los necrófagos o carroñeros. Fíjense que de cada uno de estos eslabones también puedo pensar qué sucede con los descomponedores. Bueno, en la base estarían los descomponedores, que son aquellos que reincorporan esa materia orgánica, la transforman en materia inorgánica y regresa de esa manera al ciclo. Entonces, como conclusión, siempre la energía entra al ecosistema, recordando que el ecosistema es un sistema abierto, ingresa al ecosistema a través del productor y luego la energía se va pasando de eslabón en eslabón en la cadena, pero con una pérdida muy importante de esa energía. Por eso las cadenas no son infinitas y tienen un número determinado de eslabones.